Dentro de la serie nueva que hemos empezado, El gozo de dar, entramos ahora al segundo capítulo, que viene siendo el título de Dando a Dios sin reservas o Confía en Dios sin reservas. Un mensaje sobre lo que significa la ofrenda es algo que ya era necesario, pero un mensaje netamente bíblico, ¿verdad? No a través de personajes que están usando pues la excusa de hablar de esto para su propio interés. Aquí el punto es entender qué dice Dios respecto a esto, la ofrenda, ¿verdad? Entonces las Sagradas Escrituras la Biblia enseñan mucho sobre la ofrenda, no solo como un acto de dar buenas o cosas o bienes materiales, sino que como una expresión del corazón, una demostración de gratitud y obediencia a Dios. La bendición de ofrendar, según la Biblia, es ofrendar con gozo, con el corazón. Ofrendar con el interés de ser parte y apoyo de este llamamiento que Dios hizo a todos que creen en Cristo Jesús. Es una ofrenda que es para entrar en acción e involucrarnos todos los creyentes como un cuerpo, no un solo individuo. La obra de Dios no descansa sobre un solo individuo, sino sobre todos los creyentes, que somos el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces, ofrendar es más que una acción, es una actitud del corazón. En 2 Corintios 9:7, la Escritura nos dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador, al que da con alegría. Bueno, déjeme leerlo literalmente. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esto nos recuerda que dar no es un deber impuesto, sino una oportunidad para honrar a Dios con lo que Él nos ha dado. Desde el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo sobre la importancia de las ofrendas, tanto en sacrificios como en diezmos, demostrando confianza en su provisión. En Malaquías 3:10, Dios promete bendiciones sobre aquellos que son generosos, ¿verdad? Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, más allá del aspecto económico, Jesús nos enseñó en Marcos 12:41 al 44, sobre el corazón detrás de la ofrenda. La viuda que dio solo unas monedas, pero lo hizo con fe y entrega total, fue más valorada que los ricos que daban grandes cantidades sin sacrificio. Ofrendar es confiar en Dios, demostrar gratitud y participar en su obra. No importa la cantidad, sino más bien la intención del corazón. Cada vez que damos, reflejamos el amor de Dios y su generosidad hacia nosotros. Bueno, algunos ejemplos de ofrendas que menciona la Biblia, cada una con un propósito específico. Aquí te comparto algunos ejemplos. Por ejemplo, la ofrenda de Abel y Caín, de Génesis 4:3 al 5. El sacrificio de Noé, Génesis 8:20 y 21. Las ofrendas del tabernáculo. En el libro de Levítico, Dios establece distintos tipos de ofrendas, como la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz y la ofrenda de grano, y cada una con un significado especial. Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 7 da explicación de estas ofrendas. Ahora, el diezmo, ya como diezmo, ¿verdad?
empieza con Abraham, ¿verdad? En Génesis 14, 18 al 20. Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec, un sacerdote de Dios, mostrando gratitud y reconocimiento a su soberanía. Realmente es un misterio porque no sabemos quién era él, no conocemos su descendencia, no sabemos de nada de él, pero se interpreta que realmente era el mismo Señor en el tiempo de Abraham. Bueno, como quinto demostración de ofrenda, es la ofrenda de la viuda de Marcos 12, 41 a 44, como lo estábamos diciendo. Jesús destacó la ofrenda de una viuda, como ya lo hemos mencionado, que dio 2 monedas, todo lo que tenía, demostrando verdadera entrega y confianza en Dios. Y la otra demostración, capítulo 6, es la ofrenda para los necesitados, que nos habla en Hechos 4, 32 al 35. Los primeros cristianos compartían sus bienes y ofrecían ayuda a los necesitados, mostrando amor y unidad. Cada una de estas ofrendas refleja un corazón dispuesto, fe y gratitud hacia Dios. ¿Quieres explorar más sobre algún tipo de ofrenda en particular? Bueno, pues hay que ir a la palabra. Entonces, hay una diferencia en cuanto al término diezmo y el término ofrenda, ¿verdad? Y el diezmo y la ofrenda son 2 formas de dar en la Biblia, pero tienen diferencias importantes. El diezmo representa, como su nombre lo indica, el 10% de los ingresos de una persona y se da como una expresión de gratitud y obediencia a Dios. En Malaquías 3:10, Dios promete bendiciones a quienes traen el diezmo, tal como lo leímos, ¿verdad? Ahora, el diezmo era una práctica común en el Antiguo Testamento, como vemos en el caso de Abraham, dando el diezmo a Melquisedec, como también ya lo hemos dicho. En Génesis 14 aparece esta enseñanza. Ahora, la ofrenda, pues es voluntaria y es voluntaria y no tiene un porcentaje específico. Tú puedes dar el 10%, 20%, 30% de lo que ganas y realmente ya depende de tu disposición y de tu deseo en contribuir para la causa de Cristo Jesús, ¿no? Se da con libertad y según Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza bueno, no con dolor. Bueno, déjame leerlo mejor aquí. Dice, en 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Disculpen la repetición. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú puedes leer el pasaje contextual en 2 Corintios 9, versículos 6, y le agregas el 7, ¿verdad? Ok, bueno, ambas prácticas reflejan gratitud, obediencia y confianza en Dios. La clave no es solo cuánto se da la cantidad, sino la actitud con la que se ofrece. ¿Quieres profundizar aún más en algún aspecto específico? Bueno, pues la Biblia nos dice que el diezmo tiene su origen en el Antiguo Testamento y aparece por primera vez en Génesis 14, 18 al 20, como ya lo leímos, ¿verdad? Ok, entonces, otro ejemplo clave de ofrendar está en Génesis 28, 20 al 22, cuando Jacob promete a Dios que le dará el diezmo, o sea, es el diezmo de todo lo que reciba, como una señal de compromiso y adoración. Más adelante, ya bajo la ley de Moisés, el diezmo se institucionaliza como parte del sustento de los levitas y sacerdotes, ya que ellos no tenían tierras ni ingresos propios. Levítico 27:30 declara,
el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano o fruto, pertenece al Señor, es cosa consagrada a Él. En el Nuevo Testamento, aunque el diezmo no es una regla estricta para los creyentes, la práctica de dar con generosidad sigue siendo fundamental, ¿verdad? Como leímos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, aquí se enfatiza que cada persona debe dar conforme a lo que decida en su propio corazón, no por obligación, sino con alegría. Hay tanto gozo en el corazón perdonado que casi de inmediato desea contribuir a la causa de Cristo. Lo hace con mucho gusto, se siente parte, se siente participante profundo, directo en cuanto a la obra del Señor, ¿no? Nadie lo forza ni debe forzarlo. En resumen, el diezmo en la Biblia comenzó como un acto voluntario de gratitud y se convirtió en parte de la ley del pueblo de Israel. Pero más allá de la cantidad, Dios valora el corazón detrás de la ofrenda. ¿Quieres profundizar en algún aspecto del diezmo o su aplicación hoy en día? Hay que entender que siempre habremos de luchar con este punto cuando realmente no tenemos esa tendencia generosa. Porque podemos hacer mucha obra material, pero guardar en el bolsillo el dinero, guardar la cartera y hacer que otros hagan o que otros inviertan. Y nosotros nomás nuestra porción de obra, de trabajo, pero ocultando realmente nuestra propia mezquinidad y tacañería. Bueno, para terminar en este párrafo, quiero decirles a ustedes que ahora entramos a otro evento del profeta Eliseo. La semana pasada ya hablamos de Eliseo y la mujer sunamita, pero hoy quiero hablar ahora de otro tema. La mujer sunamita es un personaje bíblico que ya lo vimos en 2 de Reyes 4 y en 2 de Reyes 8, y ella es conocida por su hospitalidad, fe y perseverancia. Ustedes han de recordar cuando el profeta Eliseo pasaba por Sunem, ella le ofreció comida y preparó un aposento para que descansara. Como recompensa por su generosidad, Eliseo profetizó que tendría un hijo, a pesar de que su esposo era anciano. Años después, el niño murió repentinamente, pero la mujer buscó a Eliseo con fe inquebrantable y él logró revivir al niño. Más adelante, Eliseo le advirtió sobre una hambruna y ella obedeció, dejando su tierra. Cuando regresó, Dios obró para que recuperara todas sus posesiones. Su historia es un ejemplo de confianza en Dios y capacidad de recuperación. Bueno, el asunto es que nosotros mismos limitamos a Dios con nuestra poca fe o nada de fe. No damos porque tememos estar escasos. Como alguien dijo, no doy porque no tengo. Y en realidad no tienes porque no das. Entonces, dice en 2 Reyes 4, 1 al 7, pero ahora entrando con otra mujer, también el profeta Eliseo trató con otra mujer, ¿verdad? Antes de la mujer sunamita. Y esto está en 2 Reyes 4, 1 al 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponle aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo,
tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mira, una vez más insisto en este punto. No limites a Dios con tu poca fe. Eso es un recordatorio poderoso. La Biblia nos llama a confiar plenamente en Dios y a no dejar que nuestras dudas limiten su poder en nuestras vidas. Porque el brazo de Jehová no se ha acortado, pero es el pecado el que lo acorta. Dios sigue extendiendo su mano misericordiosa. Todos nosotros tenemos que reconocer que no merecemos nada bueno de parte de nuestro gran Dios. En Mateo 17:20, Jesús dice, si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Dios obra allá de lo que podemos imaginar, más allá de lo que podríamos imaginar. Pero a veces nuestra falta de fe nos impide ver su grandeza. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir por el poder que obra en nosotros. La clave entonces es confiar sin reservas, creyendo que Él es fiel y que su voluntad es perfecta. ¿Quieres compartir algún testimonio o situación en la que has visto a Dios actuar más allá de lo esperado? Realmente cuéntalo, platícalo. Mira cómo Dios actúa y que la gente sepa que Dios realmente obra en el corazón que cree. Porque Dios responde al toque de la oración, al toque de la fe. Así que la clave es confiar sin reservas. Ahora, ¿cuál es la calamidad de esta mujer viuda? En el capítulo anterior, o sea, la semana pasada, estuvimos viendo una situación política de gran dramatismo. 3 reyes se habían unido en una alianza contra el rey de Moab, pero antes incluso de comenzar la batalla ya estuvieron en peligro de muerte. 7 días después de su despliegue en el desierto de Edom, se les había acabado lo más vital, el agua, de modo que los soldados, al igual que el ganado, estaban esperando una muerte segura. En su gran aflicción, buscaron ayuda en el profeta Eliseo, quien les dio instrucciones divinas después de un duro sermón. Y así obtuvieron no solo abundante agua para su ejército, sino que Dios les dio también una victoria fulminante sobre su enemigo. Todo esto lo hallaremos en 2 de Reyes 3. Pero el punto es, ¿cómo vamos a obtener la enseñanza para lo que estamos hablando? Se trataba de encuentros, de altercados de Eliseo con reyes de alto rango, mientras que ahora en el capítulo siguiente, capítulo 4, hallamos primero 2 historias notables en las que no son hombres los principales actores, sino mujeres. Primero, una pobre viuda y segundo, una rica tsunamita. Aunque la viuda tenía 2 hijos, había empobrecido totalmente, al parecer por culpa de su marido ya fallecido, y estaba a punto de perder a sus 2 hijos, ya que un acreedor cruel y brutal iba a llevárselos con el fin de cubrir la deuda y para que fuesen sus siervos. La tsunamita, sin embargo, estaba casada y en lo material no le faltaba nada. Ella tenía otro problema, no menos doloroso: no tenía hijo. Es interesante observar que en ambos casos los hombres no se comportan muy bien. El marido fallecido de la viuda le había dejado un montón de deudas y el marido rico de la tsunamita parecía interesarse más por sus negocios que por las preocupaciones de su mujer y la condición de su hijo. Bueno, pues aquí tenemos un vivo reflejo de nuestra sociedad actual, tanto la secular como la cristiana.
un hombre de Dios afectuoso. O sea, con este fondo oscuro quiero hablar de esto. Eliseo se destaca positivamente como hombre de Dios con ese fondo oscuro. Ve, oye y siente las tribulaciones de estas mujeres agobiadas. Su trato con reyes no le ha hecho ciego para las preocupaciones cotidianas de sus prójimos. Y con esta actitud, Eliseo nos recuerda a nuestro gran Señor, del cual leemos en el Salmo 147, 4 y 5, que dice: cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Pero antes leemos de este gran y potente Dios que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso lo dice en Salmo 147, versículo 3. Qué consuelo para cada uno de nosotros que este Dios, creador de los millones de estrellas de un universo infinito, capaz de dar nombre a cada una de ellas, conoce también nuestras heridas y penas personales y se ocupa de ellas. De la misma manera, como la viuda clamó y le contó a Eliseo su calamidad, nosotros también podemos abrir nuestro corazón y derramar nuestra ansiedad delante de Dios. No cometamos el error de abrir nuestro corazón delante de los hombres, sino delante de Dios primero, y que Dios guíe. Qué bendición es cuando podemos ser un miembro de una iglesia donde, en vez de esconder los problemas personales, podemos revelarlos confiadamente sin ser despreciados por ello. Ahora vamos a ver una vida sumida en deudas, que era el problema de esta mujer. La situación de esta pobre viuda suscita algunas preguntas acerca de su marido fallecido, pero fue uno de aquellos hijos de los profetas. Frente a Eliseo, ella le llama tu siervo. También da un notable testimonio de él al decir: tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, era temeroso de Jehová. Ella le recuerda que su marido era conocido como temeroso de Dios. Dicho sea de paso, la persona que mejor me conoce a mí es mi esposa. ¿Puede decir ella lo mismo de mí sin ruborizarse ante el Dios omnisciente? Pero, ¿cómo es posible que un hijo de profeta deje a sus familiares una carga tan pesada, o sea, una herencia negativa, habiendo vivido con temor de Dios? Eso como que no es compatible. Siempre tenemos el concepto de que un creyente siempre tiene el cargo genuino y también, vamos a llamar, primordial, de que su familia sea protegida en todos los sentidos y sobre todo en lo económico. Pero eso no encaja, que un creyente, como se dice aquí, descuidó a su mujer, la dejó llena de deudas. ¿Fue por culpa de una enfermedad? ¿Fue por culpa de un accidente? ¿O fue por un corazón dividido? ¿No es eso incompatible? Que nosotros reine el temor de Dios y que al mismo tiempo dejemos esa herencia negativa. Pertenecer a la familia de Dios y vivir en un autoengaño, ser conocido como creyente y maltratar a su mujer y su familia, ser responsable de una iglesia y contribuir a las divisiones, ser de Cristo y ser un mentiroso y calumniador, confesar ser de Jesucristo y ser un ladrón. Ay, podríamos seguir preguntándonos muchas cosas absurdas que realmente no es compatible con la profesión de fe de una persona. Este no es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu empieza con el amor, gozo, paz, bondad, benignidad,
fe, mansedumbre. Ese es el fruto de un creyente verdadero. No todo lo que hemos dicho, que descuida, que deja sin comer, que no prepara el camino para los suyos, esto no es compatible con la fe de un creyente verdadero. Sin embargo, aquí se está hablando de uno que era temeroso de Dios, pero con este testimonio. Esta lista de contradicciones podríamos seguir ampliándolas. La Biblia muestra que esto efectivamente es posible. Pensemos en hombres como Abraham, Jacob, Judá, Sansón, David, Pedro, etc. Y lamentablemente en nuestras iglesias las cosas no van mejor. No queremos hablar aquí de esos tristes ejemplos que otras personas nos han dejado de estos hechos humillantes. Porque los que conocemos un poco nuestro propio corazón sabemos que somos capaces de cometer todos estos terribles pecados y más si no dejamos que la gracia de Dios nos guarde de ellos. La verdad es que casi siempre son los hijos quienes más tienen que sufrir por los pecados de los padres. El acreedor de nuestra historia echa mano de los dos hijos para hacer de ellos esclavos después de la muerte de su padre endeudado. Esto muestra también algo sobre la triste situación del pueblo de Dios en aquellos tiempos. La ley divina decía que no se debían oprimir a las viudas y a los huérfanos. Lo puedes leer en Éxodo 22, 22 y 23 y en Levítico 25, 39 al 42. Parece ser que la gente había olvidado los preceptos de Dios, o bien los habían arrinconado o desechado conscientemente. Nosotros decidimos que nuestro misionero Emilio Anderud nunca le faltara nada, que él estuviera más ocupado de las cosas de Dios, ocupado de la palabra, ocupado de la oración y de la enseñanza, más que de lo económico. De lo económico nos encargamos nosotros y a él nunca le faltó nada y decidimos ofrendarle generosamente. Muere él, muere Emilio y queda su viuda, pero no desamparada. A Irene le seguimos sustentando, enviándole lo mismo que le enviábamos a su esposo cuando estaba en vida. Y esto lo hicimos hasta que también Irene partió con el Señor. Parece ser que la gente olvida fácilmente los preceptos de Dios, o bien viven constantemente atemorizados de lo que les va a faltar, sin entender que invertir en el Señor y sus cosas es lo que garantiza el sustento diario. ¿Qué herencia estamos dejando tú y yo? ¿Es mi vida, es mi ejemplo como padre, un estímulo para mis hijos, para que ellos también deseen llevar una vida de entrega al Señor Jesús? ¿Tengo un matrimonio ejemplar? ¿Mis hijos saben que amo a su madre? Tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos. Después de mi fallecimiento, ¿podrán recordar a un padre que primeramente buscó el reino de Dios? Como dice Mateo 6:33, y cuya fuerza fue un gozo del Señor contagioso, un gozo, Nehemías 8:10. ¿O acaso soy un ejemplo desalentador para ellos, para mis hijos, y una carga de por vida por mi buen o mal humor, mi manía de usar la franqueza para criticar, por ser de poco crédito, por ser avaro, por ser egoísta? ¿Cómo se me va a recordar? No nos declaremos víctimas
sino realmente culpables si es que la flojera o negligencia es nuestra bandera. Byron Forrest Young escribe en su libro lo que todo hombre desea que su padre le hubiera dicho. Así se llama el libro. Los chicos necesitan al padre como el árbol necesita el tronco. He visto hombres fuertes y vigorosos con sus 60 años que lloraban pensando en lo que su padre debería haber sido, o frente a las huellas imborrables que un padre tirano había dejado en sus vidas. Mucho en la vida de un hombre puede ser el resultado de lo que hizo, bueno o malo, o lo que no hizo un padre. No podemos evitar la cosecha. Lo que se siembra, se cosecha, tarde o temprano. Es una ley inquebrantable. Lo que siembres, habrás de cosechar. En Proverbios 17:6 nos habla de la honra de los hijos. ¿Quién es la honra de los hijos? Que son sus padres, dice, sus padres. Y esto pudo escribirlo Salomón, porque su padre David fue un hombre conforme al corazón de Dios, quien lo animaba con consejos y palabras conmovedoras a servir a Dios con corazón perfecto y ánimo pronto y voluntario. Primera de Crónicas 28, 9 y 20. David había juntado una enorme cantidad de tesoros para que su hijo pudiera edificar el templo de Jerusalén según el modelo que Dios le había dado. Esto está en 2 Crónicas 29, 11 y 19. Que Dios nos conceda a nosotros, los padres, ver con nuevos ojos nuestra misión tan importante y nos dé tener en nuestro corazón el deseo de marcar positivamente a nuestros hijos, formando conscientemente en ellos su carácter por medio de la oración y nuestro ejemplo. Declárame qué tienes en casa, fue la expresión de Eliseo para hablar con aquella mujer. Después de que la viuda le contara su necesidad, el profeta le hace una breve pregunta. No está preguntando qué te falta, no está preguntando qué necesitas, sino que pregunta por aquello que tienes disponible. Con eso es con lo que Dios quiere obrar, con lo que tienes, con lo poquito que tienes. Y a menudo comienza con lo poco de que disponemos en el momento presente. Así, Dios preguntó a Moisés cuando estaba bastante apocado, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Éxodo 4:2. Para después hacer maravillas con esa misma vara que le dijo, es una vara. Y antes de la alimentación de los 5,000, el Señor preguntó a sus discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Marcos 6:38. Para después saciar a la multitud con esos pocos panes y peces y 6 tinajas de aguas vacías. Usó el Señor 6 tinajas de agua, usó el Señor para transformar el agua en vino en aquella boda de Caná en Galilea, donde fue Jesús. Solamente una vasija de aceite, dijo la viuda. Es lo que tengo, no tengo más. ¡Qué pobreza! Solo le quedaba una vasija con aceite para una consagración, para una unción, pero fue lo suficiente para hacer una bendición para muchos por la gracia de Dios. La aplicación para nosotros está a la vista. Cada hijo de Dios es también una vasija, un vaso, una morada o un templo del Espíritu Santo. Dios también nos ha dado una unción y con ello nos ha equipado suficientemente para el servicio. El hecho de no tener talento intelectual, estudios académicos, falta de dinero, el ser demasiado joven o demasiado mayor, todo esto no son razones
para dejar de poner con alegría al servicio de Dios lo poco que tenemos. Guillermo Carey, Juan Newton, George Mueller y muchos otros en la historia de la iglesia actual o antigua nunca se hubieran puesto en marcha obedeciendo a Dios si hubiesen puesto su mirada en sus carencias. Ve y pide para ti vasijas vacías. Pedir de los vecinos vasijas vacías requería fe y valentía de la viuda. La duda podría haber llevado a la viuda a pensar que estaría haciendo ridículo, despertando expectativas que luego terminarían en desengaño y que después tendría que devolver todas las vasijas vacías y sin usar. Pero la viuda confió en las palabras de Eliseo y vivió una experiencia maravillosa. Las vasijas vacías y el echar el aceite con las puertas cerradas nos muestran unos principios espirituales importantes. Dios solamente podrá llenar vasijas que están vacías, necesitadas y libres de su propio yo. Hay que evitar cualquier influencia y distracción de fuera. Y el obrar de Dios no debe ser semejante a un espectáculo público. Finalmente, debió invertir lo poco que ella poseía para llenar las vasijas que le habían dejado. Y sólo así pudo experimentar una enorme ganancia. Ella fue enriquecida dando lo que tenía. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Repito, no limites a Dios con tu poca fe. Lo que faltaba no era el aceite, lo que faltaba eran vasijas. Con asombro y agradecimiento, la viuda y sus hijos vieron cómo todas las vasijas disponibles fueron llenadas. Probablemente habían juntado a toda prisa todas las vasijas en la vecindad más próxima y se hubiesen llenado más vasijas sin límite alguno si hubiesen ido más lejos y hubieran conseguido más vasijas. Pero después de llenarse la última vasija, cesó el aceite. Mira, espera cosas grandes de Dios y emprende cosas grandes para Dios con lo que tienes. Y esa fue la experiencia de Guillermo Carey. Él nació en 1761 y murió en 1834, que siendo un simple zapatero fue a la India, siendo usado por Dios para ser uno de los traductores de la Biblia más fructífero y un fundador de iglesias cuyo ejemplo puso en marcha la misión mundial. Y tenemos un Jorge Müller también en la historia de los siervos de Dios. Jorge Müller nació en 1805 y murió en 1898. Vio en Inglaterra la miseria de los niños de la calle y de los niños huérfanos. Comenzó con una escuela dominical y pidió de Dios vasijas vacías. Finalmente fundó el primer orfanato con la meta y dijo: quiero enseñar a la gente que Dios es fiel y que podemos confiar en Él sin reservas. Si yo, siendo pobre, he podido reunir los medios para la construcción y el mantenimiento de un orfanato únicamente por medio de la oración y la fe, sin pedir nunca nada a nadie, entonces esto podrá fortalecer la fe de los hijos de Dios. Al final de mi vida, en este caso, vemos a este hombre diciendo, este testimonio maravilloso, dijo, que esto fue lo que sucedió al final de su vida. Todo el trabajo de Dios fue únicamente por fe. No había un compromiso bancario, un compromiso de carácter financiero, no había nada, era vivir un día a la vez. Y el Señor nunca le falló, ni les falló a todos ellos.
Cuando Jorge Müller estaba por terminar su vida, había acogido y sustentado, fíjense, a 10,000 huérfanos con la ayuda de Dios. No limitó a Dios con una fe pequeña. Esto debería animarnos enormemente a ti y a mí y llevarnos a llenar las vasijas vacías a nuestro alrededor. Es una gran y bella tarea para las madres con sus hijos, para los maestros en las escuelas, para las familias, para que hermanos y hermanas vayan, como dice Lucas 14:23, por los caminos y por los vallados, a invitar a muchos a la gran cena. Cuando la viuda le cuenta a Eliseo su experiencia de fe, probablemente vencida por la emoción que le produjo la inmensurable bondad de Dios, Eliseo le da una breve pero clara instrucción acerca de lo que debe hacer con el aceite. Le dijo en el versículo 7, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Con otras palabras, hay suficiente aceite tanto para arreglar el pasado como para vivir de ello en el presente y futuro. Qué ilustración más alentadora de lo que Pablo les dijo a los corintios. Como dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios ha sido fiel. Ha sido fiel aún aunque no lo tomamos en cuenta en nuestra vida pasada. Nacimos en un ambiente religioso, otro nació en un ambiente ateísta, en un ambiente totalmente contrario a la fe. Y aún así, ahí estaba Dios, sustentándote fielmente. No te faltaba nada. Entonces Él te hace una invitación, que vengas a Él y que descanses eternamente. Porque todas estas cosas materiales se quedarán, pero las espirituales permanecen para siempre. El Señor te está llamando para que le entregues tu vida en ofrenda, porque Él se ofrendó primero y Él quiere que tú le correspondas. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.